La escena que describen nuestras fuentes es casi de película. Un alto político alemán, Lars Klingbeil, que es el presidente del SPD, llega a Washington. Sí, Su objetivo, pues, es tender puentes con la nueva administración de Estados Unidos. Espera reuniones, diálogo, lo típico. claro, un apretón de manos para la foto. Exacto. Pero lo que se encuentra es un muro, un silencio total. El vicepresidente J.D. Vance no es que rechace una reunión, No, no. es que en la práctica lo ignora por completo. Y ojo, esto no es un fallo de agenda. El material que hemos analizado lo llama, bueno, sin rodeos, una ejecución diplomática calculada y de alto riesgo. Y es que es fundamental entender esto desde el principio. Nuestro análisis de hoy no va de contar una anécdota, por muy interesante que sea. No es solo un cotilleo diplomático. Para nada. Lo que las fuentes nos obligan a desentrañar es qué significa de verdad este incidente. Lo presentan como un símbolo de un cambio tectónico en las relaciones de poder entre Estados Unidos y Europa, y sobre todo con Alemania. ¿El mensaje parece claro entonces? Clarísimo. La era en la que las élites europeas podían, digamos, sermonear a Washington mientras se refugiaban bajo su paraguas de seguridad, esa era se ha terminado, oficialmente. Entiendo. Es una forma muy contundente de verlo, desde luego. Nuestra misión hoy es, pues, analizar a fondo cómo un único desaire puede revelar toda una nueva doctrina de política exterior. Vamos a explorar esas consecuencias económicas que parece que se avecinan para Europa. Y también las nuevas alianzas que están surgiendo. Eso es. Intentaremos entender los argumentos de ambos lados y ver cómo están naciendo alianzas políticas, algunas muy inesperadas, como respuesta a este nuevo orden mundial que parece que se está formando. De acuerdo, empecemos a desgranar esto. ¿De dónde viene esta hostilidad tan clara? Las fuentes apuntan a un origen muy concreto, el año 2020. Sí. En ese momento, Lars Klingbeil se burló abiertamente de Donald Trump en redes sociales, llamándolo perdedor. Pero, un momento, ¿de verdad un tuit de hace años puede provocar una crisis diplomática así? Suena un poco desproporcionado. Es una pregunta excelente porque va al núcleo del asunto. A ver, desde la perspectiva de la nueva administración en Washington, que es la que domina la mayoría de nuestras fuentes. ¿Qué es la que nos interesa entender ahora? Exacto. Ese tuit no es el motivo, es el símbolo. Lo que estamos viendo es lo que ellos mismos llaman retribución política. Retribución política. La diplomacia, bajo esta nueva visión, ya no es un club de caballeros donde reina la cortesía. Se ha convertido en una transacción de respeto. Lo que para Klingbeil fue un comentario político, para ellos fue un insulto directo que ahora, pues, tiene un precio. Una transacción de respeto. Es una forma muy directa de plantear las relaciones internacionales. Absolutamente. Y lo fascinante aquí, según varios análisis, es que este incidente marca el fin de la política exterior moralizante de Alemania. Durante décadas, Berlín ha actuado a menudo como la conciencia de Occidente, siempre con el dedo acusador. Y ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla. Completamente. El intento de Klingbeil de pintar a Vance como un retrógrado, un aislacionista, ha fracasado. El resultado, según estas fuentes, es que Berlín se queda sola, aislada, anclada en una mentalidad del siglo XX. Mientras Washington impone una nueva Realpolitik. Una Realpolitik mucho más cruda, sí. Claro que, desde una perspectiva europea, esto podría verse no como realismo, sino como un abandono total de los valores compartidos. Entonces el silencio en Washington fue solo el principio, la calma antes de la tormenta. Porque mientras a Klingbeil le daban la espalda, las fuentes indican que ya se estaba preparando un arma mucho más peligrosa. Mucho más. La amenaza de un arancel general del 30% sobre todas las importaciones de la Unión Europea. Para Alemania, que es una economía que vive de exportar, esto no es una simple disputa. Lo califican de sentencia de muerte para su corazón industrial. La lógica que exponen es puramente transaccional, y es clave entenderla para ver el cuadro completo. A Washington, según esta doctrina, ya no le interesan alianzas que permitan a Europa tener superávits comerciales enormes. Mientras, según ellos, descuida su propia defensa. Exacto. Mientras depende del paraguas militar estadounidense. El mensaje de J.D. Vance es brutalmente directo. Si Berlín quiere acceso al mercado más rico del mundo, tiene que pagar el precio. Y los pilares de la economía europea, como el sector del automóvil o el químico alemán, están ahora en el punto de mira.
Vale, la lógica de America First se entiende, pero ¿qué dicen las fuentes del lado europeo? Me imagino que no lo ven como algo justo, lo verán como una agresión. Claro, para nada. Otras fuentes, más cercanas al pensamiento europeo, argumentan que esta visión transaccional destruye el tejido de la alianza occidental. Advierten que tratar a un aliado como un competidor hostil es un error estratégico que solo beneficia a adversarios como Rusia y China. Pero la administración actual no lo ve así. Parece que no. Parecen haber calculado que el desequilibrio comercial es una amenaza más inmediata para el trabajador estadounidense que el debilitamiento de la confianza con Berlín. Priorizan el frente interno, vamos. Y hablando de frentes, el conflicto no se queda solo en la economía. Las fuentes mencionan algo que, a primera vista, no tiene nada que ver: Groenlandia. ¿Cómo encaja eso en este puzzle de tensiones? Aquí es donde vemos el choque de paradigmas más claramente. La fricción, según se informa, llegó a un punto crítico cuando Clinton intentó defender la soberanía danesa y groenlandesa frente al interés de Trump por el territorio. El famoso interés en comprar Groenlandia. Ese mismo. Lo que en Berlín se veía como una defensa del derecho internacional, en Washington se interpretó como un intento patético de obstruir una necesidad estratégica. Una necesidad estratégica. Comprar Groenlandia. Suena a una idea de otra época, francamente. Para nuestra mentalidad puede ser, pero para el Pentágono, Groenlandia no es solo hielo, es un punto de estrangulamiento vital en el Ártico. Es pura geografía. Para controlar a Rusia y China en la zona. Justo. Controlar esa zona es esencial para la seguridad nacional frente a ellos. La insistencia de Clinton en que el pueblo de Groenlandia debe decidir fue vista por la administración de EU no como una defensa de la democracia, sino como una potencia europea débil intentando poner palos en las ruedas a una superpotencia. Es una metáfora de toda la relación, entonces. Exacto. Berlín se aferra a normas que Washington considera simplemente obsoletas. Si la relación ya estaba mal con los aranceles y Groenlandia, la cuestión de China parece que la ha demolido por completo. Quizás la acusación más dura que recogen las fuentes desde Washington es que Alemania es un perrito faldero de los intereses chinos. Es un lenguaje increíblemente fuerte para un aliado, sí. Durísimo. ¿En qué se basan para hacer una afirmación así? Se basan en un incidente clave: la negativa de Klingbeil a convertir el Club de Materias Primas Críticas en una alianza explícitamente anti-China. Ajá. Desde Washington esto se vio como la prueba definitiva de que Alemania prioriza los beneficios de sus empresas en Shanghái sobre la seguridad colectiva de Occidente. La percepción que se ha instalado allí es la de un doble juego. Pedir protección militar con una mano. Y con la otra, alimentar la maquinaria económica del principal rival estratégico de Estados Unidos. Pero de nuevo, ¿cuál es la perspectiva alemana que recogen los análisis? ¿De verdad se ven a sí mismos? En absoluto. Desde la perspectiva de Berlín, que también se refleja en el material, esto es simplemente realpolitik. Su motor económico depende masivamente de China. Una ruptura total sería un suicidio económico para ellos. El dilema es si se puede ser socio de Pekín y aliado de Washington a la vez. Y la nueva administración estadounidense está diciendo que no, que hay que elegir un bando. La advertencia de Vance fue directa, citando las fuentes: Alemania, estás cometiendo un error masivo. Esto ha transformado a Alemania, a sus ojos, de un aliado a una responsabilidad estratégica. Y cuando parece que la tensión no puede escalar más, las fuentes hablan de una guerra ideológica total sobre la Ley de Servicios Digitales de la UE, la DSA. Esto es sorprendente. ¿Cómo es posible que EU acuse a Alemania, precisamente a Alemania, de ser una amenaza para los valores democráticos? Es una inversión de roles históricos asombrosa. Totalmente. Asombrosa y para muchos impactante. Republicanos de alto nivel como J.D. Vance y Marco Rubio han lanzado una acusación devastadora. Sostienen que el gobierno de coalición alemán, y en concreto el SPD de Klingbeil, usa la DSA como una herramienta sofisticada para la censura patrocinada por el Estado. ¿Censura? Sí, acusan al mismo partido que se orgullece de su historia antifascista, de silenciar sistemáticamente la disidencia, de marginar a la oposición y de presionar a las grandes redes sociales para que eliminen contenidos y opiniones que consideran incómodas. ¿Y esto tiene consecuencias reales más allá de las declaraciones, o se queda en palabras? Sí, y muy serias. Se está discutiendo abiertamente en Washington la posibilidad de prohibir la entrada al país a ciertos políticos europeos del SPD, etiquetándolos como enemigos de la libre expresión. Vaya. Sea justa o no la acusación.
El simple hecho de que se esté planteando significa que la autoridad moral que el gobierno alemán ha reclamado durante décadas, pues se ha derrumbado por completo a ojos de la actual administración estadounidense. Las fuentes parecen pintar a estos dos hombres, Vance y Clint Bale, como arquetipos opuestos, casi como una colisión de civilizaciones. ¿Es una simplificación de los medios o de verdad simbolizan dos mundos irreconciliables? Es una narrativa muy potente que recorre todo el material, ¿sí? Por un lado, se construye la imagen de J. D. Vance, un hombre salido de la pobreza del cinturón de óxido que se forjó a sí mismo. Representa en esta visión el sueño americano renacido, duro, pragmático, sin complejos. Y en el otro lado, Lars Clint Bale, un político de carrera con raíces, según sus críticos más feroces, en círculos antifa y que, según esas mismas críticas, se especializa en teatro político y sermones morales. Es el choque entre el mérito y la fuerza nacional contra la ideología y la burocracia, según esa visión. Ese es el relato que se construye, un enfrentamiento de mundos, y en medio de los escombros de esta relación, las fuentes señalan la aparición de una figura que aprovecha este vacío, Alice Weidel, líder de la AfD en Alemania. ¿Cómo encaja ella en esta nueva dinámica? Ella entra en escena como la antítesis de Klingbeil. Mientras el establishment alemán lanza insultos a Washington, Weidel ha abrazado la doctrina Vance. No ve a J.D. Vance como un enemigo, sino como un gran hombre y un líder visionario. Un cambio de discurso radical para la política alemana, un relámpago, ¿sí? Cito de las fuentes: nuestros deberes están aquí, en nuestro propio país. Al alinearse con esta visión de el interés nacional primero, la AfD se está posicionando como el único adulto en la habitación, al menos para una parte del electorado. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Qué ofrecen a cambio? Pues se muestran dispuestos a abandonar lo que consideran ideologías superfluas como los estudios de género, a cambio de seguridad energética y control de fronteras. Es un realineamiento político de una escala enorme. Se presentan como los pragmáticos frente a los ideólogos. Exactamente. Y esto culmina en el apoyo de Weidel a una nueva doctrina Monroe, una idea que se menciona una y otra vez. Quizá no todo el mundo esté familiarizado con la doctrina Monroe. ¿Podrías recordarnos brevemente qué significa y por qué es tan relevante que una líder alemana la apoye? Por supuesto. La doctrina Monroe es una política estadounidense del siglo XIX que básicamente decía que EU no toleraría la interferencia de potencias europeas en el continente americano. Era un América para los americanos. De acuerdo. Que Weidel la apoye es un giro de 180 grados. Implica aceptar una división del mundo en esferas de influencia, donde EU manda en su hemisferio y por extensión Europa debería hacer lo mismo en el suyo, dejando de lado el intervencionismo global. Marca el fin de una era. Según el análisis, sí. El fin de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, esa era de globalismo liderado por EU y una Europa dependiente. El mensaje para la coalición de izquierdas en Alemania es final. El mundo ha seguido adelante. Entonces, recapitulando, lo que hemos analizado no es un simple incidente diplomático. Ese super-GO diplomático, como lo llaman, no parece un accidente, ¿verdad? No, para nada. Las fuentes lo describen casi como una ejecución programada de la vieja guardia. Mientras una parte de la clase política alemana se aferra a un orden mundial que se desvanece, el puente entre Washington y Berlín no solo está ardiendo. Está siendo demolido. De demolición y construcción al mismo tiempo. Mientras la vieja alianza basada en valores compartidos se desmorona, se está forjando una nueva. Una alianza entre la nueva derecha estadounidense y los que se autodenominan realistas alemanes. Una alianza con otras bases. Con otras bases, la soberanía, la fuerza y el fin de lo que estas fuentes describen como la burocracia woke. El mapa geopolítico tal y como lo conocíamos se está redibujando ante nuestros ojos. Lo que nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si la base de las alianzas internacionales ya no son los valores compartidos, sino un cálculo pragmático de intereses nacionales y de respeto ganado a pulso, ¿qué significa esto para el futuro de la arquitectura de seguridad europea? ¿Están preparadas otras naciones del continente para este cambio de paradigma? O corren el riesgo de encontrarse, como Berlín, con que las reglas del juego han cambiado por completo sin que se dieran cuenta.